llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sion viene la salvación. Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña. Bendito sea el nombre del Señor, las más ricas bendiciones. Le invito a que con gozo, con alegría y con atención pueda usted oír el mensaje de la palabra del Señor, que lo vamos a tener en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30 en adelante. Y vamos a darle lectura al pancito que Dios nos dejó para que pueda comer nuestra alma. ¿Qué habría pasado si ese pan no hubiese estado? ¿Qué habría sido de nuestra alma? Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo dice así. Evangelio según San Mateo 12, versículo 30 en adelante. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Palabra del Dios viviente. Dice que no le podemos añadir ni quitar. Solamente hablamos lo que Dios nos inspira en lo más profundo de nuestro ser. Es el Espíritu de Dios que está dentro del creyente, aquel que clama, Abba, Padre. Ese es el que habla. Y nos toma a nosotros solamente como vasija, como herramientas. Este punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no todos la entienden en un 100%. Algunos le echan una miradita por encima. Pero el Señor, ¿por qué enseñó esto? Porque cuando Él sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, habían unos hombres que siempre lo andaban persiguiendo para tener algo de qué acusarle. Dice que en un momento el Señor echó fuera un demonio de una persona que estaba endemoniada y vinieron los hombres que perseguían al Señor y dijeron que por Beelzebú, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Y ahí el Señor le empieza a enumerar que una casa dividida no puede permanecer, que un reino dividido no puede permanecer y que si el reino de Satanás está dividido, ¿cómo permanecerá? Pero aquí le deja claro que los que hablaban y decían de que Jesús, por el príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios, Él le dijo claro de que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y también el Señor deja claro ahí de lo que ocurre de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. Pero quizá usted me preguntará, pastor, ¿y cuándo uno blasfema contra el Espíritu Santo? Porque a veces blasfemamos por ignorancia. A veces blasfemamos por envidia. A veces blasfemamos porque no tenemos lo que tiene lo otro. ¿Por qué el Señor dijo que todos aquellos que hablaren o blasfemaren contra el Hijo del Hombre, esto es Cristo,
podían ser perdonados si se arrepienten. ¿Por qué dijo eso? ¿Podríamos decir que el Espíritu Santo vale más que Jesucristo? ¿O que el Espíritu Santo es más grande que Jesucristo? No, sino que Cristo lo dijo cuando estaba en la cruz antes de expirar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Y esa gente blasfemaba contra el Hijo del Hombre, pero como Cristo vino a perdonar, el Príncipe de Paz, vino a representar al Dios de amor, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando resucitó y estuvo 40 días más con los discípulos, y antes de volver al cielo, dijo, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, porque enviaré la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo vendrá, y Él os enseñará todas las cosas, y os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahí vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Así que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo está blasfemando contra los dueños de la creación, contra los dueños del universo, porque el Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo. Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado, amados hermanos, Iglesia del Señor. A veces sin darse cuenta, hay iglesias donde blasfeman contra el Espíritu Santo y no se dan cuenta porque ellos creen que lo están haciendo bien. Porque hay iglesias donde hacen callar a los profetas. No quieren de que sus hermanos hablen ni profeticen y lo prohíben. Si un hermano de mi iglesia Dios lo bautiza con don de nuevas lenguas y de interpretación de lengua y profetiza, yo como pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que adoctrinar a ese hermano, tengo que velar por él, porque lo que ha recibido de parte de Dios, del Espíritu Santo es. Pero ¿qué pasa si yo como pastor le digo, usted no me habla lengua ni me profetiza en la iglesia, porque el único profeta soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué estoy blasfemando? Porque le estoy prohibiendo a esa oveja, a ese hermano, que recibió esos dones dados por el Espíritu Santo de Dios, que representa al Padre y al Hijo. Dios nos bendiga. ¿Cuántas cosas no se prohíben hoy en día en las iglesias? Sin darnos cuenta, estamos ofendiendo al Espíritu Santo, dejándolo obsoleto, pasándolo a llevar. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu en el cual habéis sido bautizados. ¿Se da cuenta? Hay iglesias donde los profetas sufren porque no los dejan hablar. Ahí se aferran a la banca y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ellos se agarran de la banca. Porque el hombre le ha dicho que ahí no se acepta la profecía. Hay muchas formas de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando no creemos de que el Señor hizo una sanidad a través del Espíritu Santo. Y en el mensaje anterior, cuando enseñaba acerca de las revelaciones de sueños que son dadas por el Espíritu Santo, las visiones que son dadas por el Espíritu Santo, la sanidad de los milagros.
¿Sabe usted de que se puede hasta matar a un cristiano que tenga esos dones si lo hacen callar en una iglesia? Yo acá tengo una hermana anciana que hace un tiempo atrás viajó al sur, tuvo un mes de vacaciones. Y allá donde estuvo eran cristianos y iban a la iglesia. Y esta hermanita anciana que es de mi iglesia es mi suegra, tiene 70 y tantos años. Y Dios a ella la toma en lengua, en danza y en profecía y opera a los enfermos. Pero la iglesia donde ella fue, eso no lo permiten. Y cuando el Señor tomó a esta anciana, yo no estaba ahí, me contaron después. Cuando el Señor tomó a esta anciana, quiso tomarla el Espíritu Santo. Vino un anciano de la iglesia que era ayudante pastor y la hizo callar y le dijo: abuelita, quédese tranquilita ahí en la banca nomás, porque aquí nosotros no permitimos emociones. Y mi anciana suegra se cayó. Y sabe usted que después volvió y estuvo como 6 meses que ella no profetizaba nada. Y yo le pregunté: ¿por qué usted? Y me dijo: esto y esto me pasó en el sur. Le dije: entonces a usted prácticamente casi la mataron espiritualmente. Pero yo le dije: ¿usted a quién se va a someter? ¿Al hombre que la hizo callar o al Dios vivo que le dio esos dones a través del Espíritu Santo? Y le dije: nadie la puede hacer callar a usted, ni yo que soy el pastor, porque esos dones que tiene usted yo no se los di. A mí no me costaron, le costaron al Señor. Fue Cristo quien mandó el Espíritu Santo con el Padre. Él pagó el precio. Y ahí nuevamente el Señor la restauró y ahora de vez en cuando Dios la usa como instrumento en la iglesia. Pero estuvieron a punto de matarla espiritualmente y estuvo 6 meses en silencio porque le hicieron callar allá en esa iglesia. Dios nos bendiga. ¿Sabe usted de que una iglesia sin Espíritu Santo no es la iglesia de Jesucristo? Aunque canten, aunque oren, aunque hagan muchos malabares adentro del recinto, pero si no dejan al Espíritu Santo glorificarse, ¿de qué estamos hablando? Porque en muchos lugares ahora le llaman emoción o fanatismo, porque así me lo han dicho a mí. No, esos hermanos que hablan lengua y que profetizan y que ungen a los enfermos, esos son puras emociones. No, esos son fanáticos. Note. Porque el enemigo sagazmente ha buscado a través de los siglos cómo ir dejando obsoleto lo establecido por Dios. Si yo como pastor hago callar a una persona que profetiza, si yo como pastor freno a aquel hermano que opera, que hace sanidades y milagros porque Dios lo usa de esa manera, ¿qué estoy haciendo? Me estoy transformando en un aliado del enemigo. Estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Note la gravedad. Cuando Pablo le habló de todas las maravillas, cómo Dios le había salido al encuentro y cómo Dios había tratado con él, ¿sabe lo que le dijo ese gobernador? Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Ya te oiremos otra vez. Así le dijeron al apóstol Pablo. Porque Pablo le relató cómo Dios había tratado con él y cómo había recibido el Espíritu Santo cuando Dios envió al anciano Ananías en Damasco a imponerle las manos para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Ese gobernador no quiso oír esa verdad. En su vida de tiniebla no
hubo cabida para la obra del Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día hay mucha blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy en día se cree más a la mentira y al engaño, pero aquellos hombres y mujeres que usan el Espíritu Santo son rechazados, son echados de las iglesias. Nadie los quiere, nadie da un peso por ellos. Pero los que andan engañando y mintiendo, muchas veces a esos tipos de personas le dan alojamiento, le dan oportunidad para que predique y le dan una buena ofrenda. Pero el Espíritu Santo, no, escuche bien, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siento su presencia dentro de mí. La gloria es de Él. El Espíritu Santo, el Señor lo mandó a la tierra para revolucionar el sistema religioso, a romper los protocolos de los hombres. El Espíritu Santo no fue enviado para hacer nuestra voluntad. No. El Espíritu Santo vino para hacer la voluntad del Padre y del Hijo. Muchas veces nosotros los pastores queremos de que Dios lo haga de una forma redonda y el Espíritu Santo dice, lo siento, lo voy a hacer de la forma cuadrada. ¿Y quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que tiene la autoridad para mandar? ¿El pastor o el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hacemos callar al Espíritu Santo? Una vez conversé con una señora que caminaba en los Testigos de Jehová. Era una persona de edad, ya una anciana, y estaba enferma, apenas podía caminar, se demoraba 1 hora en caminar 1 cuadra. Y me la encontré yo y conversé, y yo le hablé del Evangelio. Todo bonito, pero cuando le dije que el Espíritu Santo la podía sanar a ella, casi me pegó. No, me dijo, usted es del diablo. Yo soy, me dijo, testigo de Jehová. Y ahí nos enseñan que esas sanidades, las visiones, los sueños y las sanidades son todas hechas por Satanás, me dijo. Apártese de mí, me dijo usted, el diablo. Así me dijo el abuelito. Y enferma a lo sumo que apenas podía dar un pequeño paso. Y ahí me di cuenta lo turbada que estaba. Le habían enseñado en su religión de que la profecía, las revelaciones de sueños, las visiones y la sanidad y los milagros era todo del diablo, que eso no era de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Ni aún el predicador más ungido, ni aún el hombre más preparado, más educado. Cuando no siente la presencia del Señor en su vida, ¿cómo se siente uno? Uno se siente que no es nada. Cuando el predicador cometió un error, cayó y quedó tendido en el suelo, ¿cómo se siente ese predicador? Le da alabanza a mi alma, Rey de la gloria. Por eso Pablo dijo, derribado pero no destruido. ¿Sabe por qué? Porque aunque el enemigo logre derribarte, no estás destruido, porque viene Dios a través de su Espíritu Santo, te fortalece y te vuelves a levantar. ¿Quién hace eso? ¿El método del hombre? ¿La religiosidad del hombre? ¿O su Santo Espíritu? ¿Quién te consuela cuando estás triste? ¿Quién te da fuerza cuando ya no tienes ninguna? ¿Quién te abre puertas cuando todas están cerradas?
¿Quién te provee de economía y bendice la dispensa de tu hogar? ¿Yo sabe por qué me enamoré del Señor? Porque a los 21 años me bautizó con el Espíritu Santo. Lo buscaba en los cerros, lo buscaba en oración, en ayuno, en retiro, y ahí estaba. Cuando me iba para las montañas, me ganaba arriba de los árboles encaramados a cantar, y ahí me visitaba el Espíritu Santo. Por eso enseño que sin Espíritu Santo no somos nada. Hay religiones que le hablan del Padre, hay otras religiones que le hablan de Jesús, hay otros que le hablan de María, hay otros que le hablan o le venden muchos dioses. Pero si no tienen Espíritu Santo, es vano. Como me dijo un demonio una vez, yo no puedo entrar en ti. Porque yo le dije, entra en mí, ¿por qué entraste en esta niña? ¿Y por qué no entráis en mí? Me dijo, no puedo entrar en ti. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tenía el sello en la frente. Fuiste sellado con el Espíritu de tu Dios, me dijo. Y ahí en ese sello está Jesucristo, me dijo, por eso no puedo entrar en ti. Pero a todos aquellos que no tienen el sello, yo me meto y los destruyo. Y es el Espíritu Santo que te sella en la frente. Así que si usted está viviendo en el Evangelio sin Espíritu Santo, le invito a que le pida el Espíritu Santo al Señor para que sea un hombre o una mujer con vida de Dios. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay vida de Dios. Si la Biblia también enseña de la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahí se mueven muchos hombres y van a las iglesias. Pero está operando esa sabiduría. Pero los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, los que han recibido el fuego, les son reveladas las cosas de papá. Hay un coro que dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, por su Espíritu me las reveló. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, por su Espíritu me las reveló. Y si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué me va a revelar? Dios lo bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Exaltado. Así que si usted, hermano y hermana, siervo, predicador, evangelista, profeta, corista, si tienes el Espíritu Santo, estás más que bendecido. Yo a veces he estado sin fuerza, cansado, sin ganas de seguir adelante. Y le he preguntado al Señor, Padre, ¿estás conmigo? Y entonces me recorre el río dentro de mí. Siento como una corriente, electricidad que recorre mi cuerpo. Y cuando le hablo del Señor, para la gloria del Señor, en la micro o en el centro de Santiago de Chile, a veces converso con personas y las personas veo que se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Empiezan a llorar porque yo le empiezo a contar las grandezas del Señor. No lo que hago yo, sino lo que hace el Señor. No mi vida, sino la grandeza del Señor. Porque hay un coro que dice, admirable, admirable es el Señor. Admirable, admirable es el Señor. Alabarle por la mañana y al mediodía y cuando se pone el sol. Y el Salmo 150 dice, alabarle conforme la muchedumbre de su grandeza. Y esa muchedumbre de su grandeza
¿Con qué cree usted que Dios lo hace? Con su Santo Espíritu. No blasfememos más contra el Espíritu Santo, seamos creyentes. Si tenemos el Espíritu Santo no podemos blasfemar. Él es el que hace las sanidades, Él es el que levanta al caído, el sostén de la viuda, el amparo del huérfano. Él es quien pone su corazón en la miseria del hombre. Por eso dice misericordia, miseria del hombre, cordia el corazón de Dios. Y lo hace a través de su Santo Espíritu. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso que Dios a nosotros nos ha ungido con el Espíritu Santo, para que hablemos la verdad, para que hablemos las maravillas del Señor, para que creamos en el Espíritu Santo y en todo lo que el Espíritu Santo hace. Como le vuelvo a reiterar, el Espíritu Santo rompe los protocolos del hombre, los rompe. Dentro de las mismas iglesias rompe los protocolos del Señor. Porque a veces las iglesias tienen su rutina de culto, tienen sus pautas y no pueden salirse de ahí. Los coordinadores, los predicadores están programados. Pero cuando viene presencia del Altísimo, cuando cae la lluvia del Espíritu Santo en la congregación, hasta ahí llegó el protocolo. Hasta ahí llegó el torpeo que tenía el predicador o el coordinador o el jefe coro. Yo he ido a iglesias donde el jefe coro dirá, bueno, no voy con muchas ganas hoy día, voy a hacer la cortita, voy a cantar 3 coros y una alabanza nomás y para la casa. Y a veces cae el Espíritu Santo ahí y los coristas cantan 10, 20, 30, 40 veces alabanza y coro. No termina nunca el culto, porque está el Espíritu Santo que rompe los dogmas de hombre. El Señor dijo que nos iba a dar su Espíritu por medida y que no le iba a poner bozal al buey que trilla. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, por su Espíritu, dice su palabra, me las reveló. Tengamos cuidado. No sea que estemos blasfemando contra el Espíritu Santo sin darnos cuenta. A mí me han dicho, estás loco, te lavaron el cerebro. Me han dicho, si usted realmente fuera un verdadero siervo de Dios, tendría riquezas materiales, pues si las dos cosas van juntas, así me lo han dicho. Y yo le he dicho, ¿qué conviene más, riqueza material o riqueza espiritual? ¿Qué conviene más, andar con los bolsillos llenos de dinero o andar lleno de la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué gozo dura más, el que puedes comprar con dinero o el que te da el Espíritu Santo? Porque dice su palabra, el gozo de mi espíritu es vuestra fortaleza. Yo sufro y me da pena cuando veo que en las iglesias hacen callar a los profetas. No grite tanto, hermano, no sea prudente. Y cuando la presencia de Dios viene al hombre, cuando la presencia de Dios viene al hombre, hasta los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos caminan y los muertos son resucitados.
En vez de blasfemar contra el Espíritu Santo, debemos decir, Señor, derrama más de tu Espíritu. El pastor tiene que gozarse que en su iglesia hayan profetas, hayan diferentes instrumentos que Dios usa. Uno tiene que alegrarse, tiene que estar contento porque eso es una bendición. Eso le da vida al culto, le da vida a la iglesia. Y llegan almas nuevas y miran y dicen, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero tener eso. Se enamoran de la presencia del Señor, de la manifestación del Espíritu Santo que es para todos. Pero algunos hacen callar y no quieren que los profetas hablen porque tienen yaya. No quieren que le descubran las yayas. Por eso hacen callar a los instrumentos del Señor. Uno debe gozarse cuando ve a una persona predicando el Evangelio. Uno debe gozarse cuando Dios toma un instrumento en profecía y habla al pueblo o le habla a alguien determinado. Qué triste es donde hay iglesias muertas. Porque los líderes, el Señor me lo ha dicho, siervo, me han echado mi Espíritu Santo. Ahora manda el hombre, ahora mandan ellos. Pero me ha dicho, a mí me van a rendir cuenta en aquel día, siervo mío. Le digo al tiro, persona que va a la iglesia y no tiene Espíritu Santo, no sé qué tipo de evangelio está viviendo. El predicador que no tiene Espíritu Santo, no sé qué evangelio vive. El pastor que no tiene Espíritu Santo y fuego, no sé cómo podrá pastorear. ¿Qué le va a transmitir a la congregación, a sus ovejas, si no tiene fuego? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo lo puede tomar a donde se le da la gana? Porque también de repente hay iglesias o pastores que dicen, no, aquí nomás te puede tomar el Señor, pero allá afuera no. En la micro no, en el metro no, menos en la playa, menos en el mar. Yo he sabido casos de hermanos que han estado bañándose con el agua hasta la cintura y ahí lo ha tomado el Espíritu Santo y han danzado y han hablado lengua y profetizado con el agua hasta la cintura. En plena mar. ¿Qué le podrá poner bozal al Espíritu Santo? ¿Qué le podrá decir al Espíritu Santo? No, aquí no. Solamente cuando estoy en la iglesia. Cuando su palabra dice, ¿se esconderá alguno de mi presencia? ¿Se podrá esconder el hombre donde mi Espíritu Santo dice, no lo halle? Dios nos bendiga. La iglesia tiene que enamorarse del Espíritu Santo. Tiene que pedirlo. El Espíritu Santo es el que activa todos los dones que nos enumera la palabra. Porque el Espíritu Santo le da vida. Y no hay nada más hermoso sentir el toque del Maestro a través del Espíritu Santo. Hasta el más duro llora. ¿O acaso cuando el Señor le toca a usted, no se olvidan todos los problemas que pueda estar pasando uno? ¿Uno no quiere que ese momento pase? Cuando el Señor me toca a mí, de mi ser sale expresión de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué sale de usted cuando el Espíritu Santo lo toca? Si no tiene el Espíritu Santo, pídalo. Y si lo tiene en poco nivel, pídele al Señor que le llene la lámpara de aceite. Bendito sea el nombre del Señor.
El Espíritu Santo es el que nos usa. El Espíritu Santo es el que nos lleva a orar, a ayunar, a leer la Biblia, a hablarle a los perdidos del Señor. El Espíritu Santo es el que nos enseña a apreciar lo que hemos recibido del Señor. El Espíritu Santo nos lleva a apreciar la muerte y todo lo que padeció el Señor Jesucristo por nosotros. Hermoso Espíritu Santo. Representa al Padre y al Hijo. Porque así lo dijo Jesús: me voy, pero enviaremos al Consolador con mi Padre. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito Espíritu Santo de Dios. Y cuando la persona recibe el Espíritu Santo, nunca más es igual. Esa vida cambia, esa vida se regenera. Cuando el Espíritu Santo viene, hasta los tontos se ponen inteligentes. Y los que son inteligentes y viene el Espíritu Santo sobre ellos, se ponen sabios. Con el Espíritu Santo le hacemos frente a los problemas, a las enfermedades, a las dolencias. Con el Espíritu Santo le hacemos, vamos saltando las vallas y los obstáculos que se nos presentan en el camino. El Espíritu Santo nos enseña a perdonar y a tener esperanza y a esperar en Dios. Tenemos que ser creyentes, creer que el Espíritu Santo es el que hace las cosas, no creer que las hacemos nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo opere en nuestras iglesias. A veces se aprecian más, el pastor construyó la iglesia nueva y aprecian las paredes, aprecian el piso que le colocaron, hicieron bancas nuevas, el púlpito le quedó bonito. Y empiezan a apreciar eso y no aprecian al Espíritu Santo. Cuando lo más hermoso, lo más glorioso es la presencia de Dios en un culto. 50, 60, 70 años atrás, los hombres empezaban haciendo culto debajo de un árbol, en la tierra, y ahí caía el Espíritu Santo, los hermanos danzaban, hablaban lengua, habían sanidades. Cuando terminaba el culto, los hermanos quedaban como monos, porque el polvo, que la polvadera que levantaban. Ahora tenemos hermosos templos, todo con tecnología, pero a veces están muertos los templos. Las reuniones son muertas, no hay chequiná de Dios. Porque para almacenar el Espíritu Santo tenemos que tener un corazón humilde. Porque el corazón humilde no va a cambiar la gloria de Jehová por nada. No va a cambiar la presencia del Espíritu Santo por nada. ¿De qué sirve tener una mega iglesia con los más avances que hay en este mundo si no hay presencia del Señor? Yo me gozo cuando veo una persona que Dios lo usa. A mí me da alegría. Y le digo: Señor, levante mucho más como esa mujer. Levante mucho más como ese hombre. Así le digo. Porque es hermoso cuando el Espíritu Santo te usa. Es hermoso cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Gloria a Dios por aquellos pastores que dejan de que el Espíritu Santo se mueva. Gloria a Dios por aquellos que han aprendido el idioma del Espíritu Santo. Porque algunos no conocen ese idioma y rechazan al Espíritu Santo. No entienden cuando el Espíritu Santo quiere hacer la muchedumbre de la grandeza de nuestro Padre. Recuerdo que en una ocasión fuimos al cerro con la iglesia, siempre íbamos a alabar al Señor allá. Y yo tenía una enfermedad en el estómago. Y cuando llegamos allá, Dios tomó un instrumento y empezó uno por uno a ungir.
Y cuando llegó ante mí le dije, Señor, te pido que me sanes de la enfermedad que usted sabe. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo, mi siervo. Ponga atención a lo que le voy a decir. Me dijo, mi siervo, ya le he dado la orden a mi Espíritu Santo por tu sanidad. Note, te lo voy a repetir para que no se le vaya a olvidar. Le dije, Señor, ¿por qué no me sana de la enfermedad que tengo en mi estómago que usted sabe? Me dijo, mi siervo, ya le he dado la orden a mi Espíritu Santo, por tu sanidad. O sea que el Espíritu Santo hace el trabajo. Es como el dueño de casa que va a la feria y trae la papa, pasa a la carnicería, compra el pollo, la zanahoria de la feria, la papa, el zapallo, el choclo, el poroto verde, la lechuga para la ensalada, y llega a la casa. Ahí está la cocinera, la esposa. ¿Qué trajiste, viejito? Sí, vamos a hacer cazuelita de pollo hoy día y te traje de todo. La cocinera toma la papa, el choclo, la zanahoria, el poroto verde. Toma el pollo, lo destroza, lo lava y empieza a armar la cazuela. Toma la lechuga, la lava bien lavada para la ensalada. Y al pasar 1 hora, 2 horas, toda la familia está sentada en la mesa, disfrutando y banqueteándose. Así hace el Padre. Le entrega todos los víveres al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y atienda nuestras necesidades. Pero si yo no quiero al Espíritu Santo, si yo no lo dejo que se mueva en mi iglesia, si yo no lo dejo que se mueva en mi vida, ¿cómo el Espíritu Santo me va a entregar los víveres que me manda mi Padre? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Tengamos cuidado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Padre Creador, a su Hijo el Perdonador y a su Santo Espíritu el Consolador y Guiador. Un solo Dios. Pero hay gente que me ha dicho, no, yo no creo en la Trinidad, no. Otros me han dicho, no, yo creo en Jesús nomás. Otros me han dicho, no, yo creo solamente en Jehová. Y Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y quieres que te muestre al Padre, porque Felipe quería ver al Padre. Le dijo, ¿no te has dado cuenta que mi Padre es en mí y yo en mi Padre? Bendito sea el nombre del Señor. Termino con esto que le voy a contar una experiencia que viví yo. Hace un año atrás había un hermano que tocaba guitarra en el coro y caminaba con su compañera. Y una vez la compañera se puso celoso con el hermano, con otra hermana que había en la iglesia. Y un día fue tanto de que esta varona le dijo a tal hermano, yo no voy más a la iglesia y tú vayas puro a perder el tiempo, y tu hermano que es pastor lo dijo por mí, y tu hermano que es pastor tampoco es pastor. Él no está ungido por Dios, él solo se puso ahí. ¿Sabe lo que pasó? En la noche le dio un ataque epiléptico y casi la mató. La zamarrió en el suelo, espumarajo por la boca y la dejó inconsciente. Tuvieron que llevarla urgente al hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile. Allá llevaba como una semana
sin esperanza, en coma. Y un día le dije, Señor, te pido por tal hermana que está delicada en el hospital y los médicos no dan ningún tipo de respuesta. Y el Señor me dijo, por un instrumento, siervo mío, me dijo. Yo la azoté, me dijo, porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Blasfemó contra ti, mi siervo. Y por eso la azoté. Me dijo, preséntame ayuno y órame por ella para que yo tenga misericordia. Y yo ayuné un día y oré y derramé lágrimas por ella, y a los pocos días la dieron de alta. ¿Qué le parece esa lección? No blasfeme más contra los pastores, no blasfeme más contra los hermanos. No blasfeme a aquellos que toman el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tomar un niño, puede tomar al hermano más insignificante. Esa varona blasfemó, me dijo que yo no había sido ungido por el Espíritu Santo y Dios tuvo que azotarla. Que si yo, el pastor, que el cual ella blasfemó, no hubiese ayunado y orado por ella, había partido. Había sido cortada por esa blasfemia y se habría perdido su alma. Por eso le exhorto, iglesia, hermano, hermana, amigo, el que esté escuchando. El Señor nos unge con su Santo Espíritu, no para que blasfememos después contra ese mismo Espíritu que nos ungió. A mí me ungió a los 21 años, me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo ahora voy a blasfemar contra lo que el Espíritu Santo hace? Me guste o no me guste, lo haga de la forma que se le antoje a Dios a través de su Espíritu, yo tengo que aceptarlo. Yo no puedo poner en un cuadrado lo que el Espíritu Santo quiere hacer, no. ¿O acaso no hizo hablar la mula cuando Balaán iba a profetizar mal contra las tribus de Israel? ¿Acaso no le habló la mula con voz de hombre? Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dejémoslo que opere. Dejemos que el Espíritu Santo haga sus milagros y sus prodigios, porque eso lo envía el Señor. Por eso dice, no hagáis mal a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pero con esto no le estoy transmitiendo miedo. No es un Dios de terror, no es un Dios de miedo, sino que es enseñanza bíblica. Dios nos advierte por su palabra. ¿Qué le pasó a María cuando blasfemó contra su hermano Moisés? ¿Qué le pasó a María? Si María era la que tomaba el pandero y cantaba, dice la Biblia que se llenó de lepra. Y el Señor le dijo a Moisés, echa las 7 días del campamento para que se purifique. Y ahí tuvieron que estar los israelitas esperando a las 7 días hasta que la lepra se les fue y volvió al campamento. Por el solo hecho de haber hablado mal de su hermano Moisés, el cual estaba llamado y ungido por Dios. Dios nos bendiga. Aprendamos de la palabra. No seamos niñitos de kinder ni de primero básico. Tratemos de ir pasando los cursos y que podamos llegar a la universidad con profundidad, con conocimiento, con sabiduría. Todo lo contrario, cuando el Espíritu Santo hace las grandes obras, nosotros tenemos que dar expresión de júbilo. Nosotros tenemos que gritar de alegría y de contentamiento por lo que el Espíritu Santo hace. No murmurar cuando Dios usa al predicador. No murmurar cuando Dios toma un profeta y te habla. Todo lo contrario, debemos sentirnos honrados de que el Señor nos hable. Las más ricas bendiciones para todos los que
han oído esta palabra del Señor. No contristemos al Espíritu Santo con la blasfemia. Pidámosle perdón. Y digámosle, Señor, perdóneme esta rebelión, esta iniquidad. Perdóneme esta ignorancia, Espíritu Santo de Dios. Dígale, Espíritu Santo, perdóneme toda blasfemia, porque he entendido de que eres mi ayudador y eres el que hace todas las cosas que te ordena mi Padre. Doy gracias al Señor para mi Padre, para mi Salvador Jesucristo y para su Santo Espíritu, que nunca me olvidaré cuando me bautizó a los 21 años. Ahí estaba yo, habíamos llegado de la iglesia, yo había ido por primera vez. Ahí llegó el blasfemador, contradiciéndole a mi madre anciana. Mi madre llorando y yo burlándome y diciendo que eran todos unos locos, que iban a perder el tiempo. Y en eso que yo estaba blasfemando, cayó el Espíritu Santo y vivíamos en dos piececitas humildes de madera forrada con papel. El Espíritu Santo no le importó. Alaba mi alma, Rey de la gloria. No le importó que la casa era humilde. Simplemente entró y se posó sobre mí. Se posó sobre el ignorante, sobre aquel que blasfemaba, sobre aquel que no conocía ese poder. Ahí de rodillas, mis ojos se abrieron como dos llaves y empezó las lágrimas a caer como agua. Y yo lloraba y un fuego que me purificaba de la mollera a la planta de los pies. Más de una hora. El fuego me purificó. Y aquí estoy. Ese poder vino a mi vida. Por eso creo en el Espíritu Santo. No le hablo fábulas. No le enseño cosas que me han contado otros. Le enseño mi testimonio y lo que el Espíritu Santo ha tratado con mi vida. Espero que con usted también. El Espíritu Santo es glorioso. Es el único que nos entiende cuando nadie nos entiende. Es el único que nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo cuando queremos tirar todo por la borda. Cuando queremos tirar la toalla. Viene el Espíritu Santo y dice, sigue adelante, yo estoy contigo, no temas. Dios le bendiga ricamente, ha sido palabra del Dios viviente. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Porque no te elegí yo, Señor, a ti. Tú me elegiste a mí. Por eso que el enemigo no tiene poder contra tu pueblo, contra tus ungidos, porque él sabe que nosotros no te escogimos a ti, usted nos escogió a nosotros. Y pasamos a ser la niña de tus ojos, el pueblo adquirido, y nadie nos puede tocar si usted no lo permite. Las más ricas bendiciones para todos mis hermanos que me escuchan en todo Chile, en el norte, en el sur y en muchos países. Y tómese de la mano del Señor, pida Espíritu Santo, pida aceite para su lámpara, porque Dios lo da abundantemente. Dios le bendiga ricamente, honra y gloria para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Desde Santiago de Chile y para todo el mundo, Radio La Batalla Final. No descansa hasta que su Dios establezca su gracia y poder. En tiempos difíciles y de gran incertidumbre, nace una señal de esperanza, una señal de bendición. Las naciones verán que de Sión viene la salvación.
para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Radio La Batalla Final te acompaña.